¿Qué sucedería si el mundo, tal como lo conocemos, se desmoronara en un solo instante? Si todo lo que una vez nos pareció seguro se desvaneciera ante la furia del juicio divino. ¿Estás preparado para lo que la Biblia describe como la gran tribulación? Desde tiempos antiguos, las Escrituras han advertido acerca de un periodo de prueba y juicio, un tiempo en el que la humanidad se enfrentará a su destino final. La guerra, el caos, las calamidades naturales, la persecución y la opresión marcarán el escenario. Pero, ¿es todo esto el final, o es solo el principio de algo mucho mayor? ¿Qué esperanza queda para aquellos que sobrevivieron? ¿Cómo se restaurará lo que se ha perdido, y quién será el verdadero vencedor de esta batalla final entre el bien y el mal? ¿Será la humanidad capaz de encontrar redención antes de que sea demasiado tarde? En esta historia, nos adentramos en las profundidades de la gran tribulación, explorando no solo las catástrofes que se desatarán sobre la tierra, sino también la luz que se alza al final de la oscuridad. La esperanza que emerge a través del sacrificio del Cordero. La pregunta sigue vigente: ¿estás listo para enfrentar lo que está por venir? La calma de la humanidad se había disipado, y el viento frío de la incertidumbre soplaba sobre cada nación. Los cielos, oscuros y pesados, se cernían sobre la tierra como un presagio de lo que estaba por venir. En las tierras más lejanas, la gente había comenzado a hablar en susurros, temerosos de lo que estaba escrito en los antiguos rollos. La gran tribulación, el último ciclo de juicio antes del regreso del Rey, se acercaba con una fuerza inusitada. Las primeras señales ya se veían: desastres naturales que golpeaban sin piedad, la guerra sembrando su dolor y la desesperanza tomando forma. Pero lo que nadie podía prever era el estrépito que resonaría en el corazón de la humanidad. La gran tribulación no era solo un castigo, sino también una última oportunidad para la humanidad de regresar a la verdad, para reconocer lo que había sido olvidado: la soberanía de Dios. En medio de la tormenta, un pequeño grupo de personas se mantenía firme, buscando respuestas en las Escrituras, los mismos textos que hablaban de las visiones de Juan en la isla de Patmos. Sabían que la tribulación no sería una guerra común, ni una catástrofe natural sin más. Sería un enfrentamiento entre el bien y el mal, una batalla en la que cada alma sería puesta a prueba. La palabra de Cristo había llegado a ellos como un faro, un recordatorio de que el juicio era inevitable, pero la esperanza también estaba al alcance de la mano. Mientras tanto, las señales aumentaban: la peste, el hambre, el caos y las señales en los cielos que precederían a la venida de aquel que estaba por regresar a reclamar lo que le pertenece. Y mientras la humanidad se preparaba, las puertas del cielo se entreabrían y el juicio comenzaba, no con la furia de un Dios vengativo, sino con la serena y temible justicia del Señor. El mundo estaba dividido. Algunos clamaban por salvación, otros renegaban de la verdad que siempre les había sido revelada. La tribulación había comenzado, y con ella, los primeros sellos se abrían. La tierra temblaba bajo el peso de los eventos apocalípticos que se desplegaban. El primer jinete, el jinete del caballo blanco, avanzaba con su arco, trayendo consigo una falsa paz que engañaba a las naciones, una paz construida sobre la mentira y la traición. Su poder parecía indestructible, pero en su interior llevaba consigo el germen de la destrucción. El segundo jinete, montando un caballo rojo como la sangre, traía consigo la guerra. A su paso, la humanidad comenzaba a desgarrarse en luchas fratricidas. Los pueblos se levantaban contra pueblos, las naciones se desgarraban en conflictos interminables.
Era un tiempo de caos absoluto, donde el sonido de las bombas reemplazaba las melodías de la paz y la esperanza se desvanecía en las sombras de la violencia. El tercer jinete, montando un caballo negro, traía consigo la hambruna. Las cosechas fallaban, los ríos se secaban y el hambre asolaba la tierra. Los mercados se vaciaban, y las familias luchaban por conseguir lo básico para sobrevivir. Los ricos se volvían más ricos mientras los pobres caían en la desesperación. Pero en medio de este sufrimiento, el mensaje era claro: no dañéis el aceite ni el vino, una advertencia que resonaba en los oídos de aquellos que aún quedaban con algo de esperanza. Finalmente, el cuarto jinete, montando un caballo pálido, traía consigo la muerte y el Hades, que lo seguía de cerca. La peste, la guerra y el hambre habían cobrado miles de vidas, y la muerte se expandía por todos los rincones del mundo. Cada hogar, cada familia, parecía ser tocada por la mano del fin. Pero aún en medio de la desesperación, el mensaje de los profetas seguía vivo, llamando a la humanidad al arrepentimiento, pues el fin no era el final definitivo, sino el comienzo de una nueva era. Y mientras todo esto ocurría, un pequeño grupo de personas fieles se mantenía firmemente en la palabra de Dios, resistiendo la tentación y la desesperación. Sabían que la tribulación no era solo un juicio, sino también una oportunidad para que aquellos que aún tenían fe pudieran recibir la recompensa prometida, la eterna salvación. Mientras la tribulación continuaba su curso, la tierra parecía desmoronarse bajo el peso de las calamidades que la azotaban. Las naciones estaban sumidas en el miedo, y la humanidad, más que nunca, se veía incapaz de escapar del destino que parecía inevitable. En el cielo, las estrellas se oscurecían, y la luna se volvía roja como sangre, tal como lo había dicho el profeta Joel. Los cielos no eran ya solo un manto celestial, sino un testigo de la agitación que se desataba en la tierra. Y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, la quinta trompeta sonó. El abismo se abrió, y de él surgieron criaturas con la apariencia de langostas, con rostros de hombre, cabellos como de mujer y colas de escorpión. Estas criaturas no venían para destruir la tierra por completo, sino para atormentar a aquellos que no habían sido sellados por el poder de Dios. Durante 5 meses, el sufrimiento fue insoportable. Las personas pedían la muerte, pero ésta se les escapaba, pues su castigo estaba marcado por una razón más profunda: el arrepentimiento estaba siendo negado. Y con él, la posibilidad de salvación. Al mismo tiempo, la humanidad observaba cómo las plagas se intensificaban y el sufrimiento se hacía aún más palpable. Los mares se convertían en sangre, las aguas dulces se volvían amargas y la vida en la tierra se tornaba cada vez más insostenible. Sin embargo, a pesar de los horrores, muchos seguían rechazando el llamado a la conversión. En su obstinación, se aferraban a sus ídolos y a sus riquezas, buscando consuelo en cosas temporales que solo aumentaban su condena. En ese momento, se levantó un ángel que volaba por el cielo, proclamando el Evangelio eterno a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Su mensaje era claro y urgente: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel no solo anunciaba el juicio, sino también la última oportunidad para que los corazones endurecidos de los hombres se abrieran a la verdad. Sin embargo, el enemigo también levantaba su propio ejército. La bestia, mencionada en las antiguas escrituras, surgía del abismo.
Con el rostro de un león y el poder de un dragón, la bestia tomaba dominio de los reinos de la tierra, con la misión de esclavizar a las naciones y destruir toda forma de resistencia a su voluntad. Aquellos que adoraran a la bestia y a su imagen recibirían su marca, un sello que los marcaría para siempre, como una señal de su sumisión a un poder maligno. Pero en medio de la oscuridad, la luz nunca desapareció por completo. Los seguidores de Cristo, los 144,000 sellados por Dios, permanecían firmes. Aunque perseguidos y rechazados, su fe no flaqueaba. Ellos sabían que las promesas de Dios eran fieles y que al final, la victoria sería suya, pues el reino de Dios ya estaba cerca. Los días se alargaban y la humanidad se sumergía aún más en el caos. Mientras la bestia se alzaba, extendiendo su dominio sobre las naciones, los fieles observaban con esperanza el cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, el tiempo de la prueba estaba lejos de terminar, y los cielos continuaban siendo testigos de las fuerzas en conflicto. El sexto ángel sonó su trompeta, y una gran voz ordenó desde el altar del templo celestial: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Estos ángeles, quienes habían estado esperando en las sombras, fueron liberados para traer una última prueba a la humanidad. Como una marea incontrolable, los ejércitos de los 4 ángeles marcharon sobre la tierra. Con ellos, una legión de caballeros de caballo de fuego, azufre y azules de furia se desbordaron, y su misión era clara: eliminar a aquellos que no se habían arrepentido. El río Eufrates se secó, y las naciones del este marcharon a través del camino que se les abrió, preparándose para la batalla final en el monte Armagedón, el lugar donde el bien y el mal se encontrarían cara a cara. El mundo observaba con el aliento contenido, pues el enfrentamiento no solo sería físico, sino espiritual. Los poderosos reinos de la tierra, dominados por la bestia, enfrentarían la resistencia de los ejércitos celestiales, quienes con sus estandartes resplandecientes anunciaban la intervención de Dios. Mientras tanto, la humanidad seguía dividida. Algunos, atemorizados, clamaban por misericordia, pero otros permanecían endurecidos, entregándose a la falsa paz prometida por la bestia. En las ciudades, las naciones caían, una a una, bajo el yugo del mal, y la esperanza parecía desvanecerse. Pero el pueblo de Dios, aunque reducido, se mantenía firme, aguardando el regreso del Salvador. En las alturas, una voz resonó como trueno: he aquí que vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La promesa de la segunda venida estaba más cerca que nunca, y el eco de estas palabras atravesaba los corazones de los que aún guardaban fe. Las señales continuaban. Un ángel grande y glorioso descendió del cielo, su gloria iluminando la tierra. Con una copa dorada en su mano, el ángel proclamó con voz fuerte: ha caído Babilonia la grande. Babilonia, símbolo de la corrupción, el pecado y el materialismo que había cautivado a las naciones, caía bajo el juicio de Dios. El imperio del mal que había gobernado la tierra durante siglos finalmente llegaba a su fin. Los seguidores de la bestia lloraban por la caída de su ciudad, pues sabían que el tiempo de la justicia había llegado. El llanto de los comerciantes, los ricos, los mercaderes del mundo, se mezclaba con el rugir de la tormenta que azotaba la ciudad corrupta, mientras la victoria del pueblo fiel se acercaba. El rugir de la tormenta que había comenzado a azotar Babilonia resonaba ahora en todo el mundo. Los vientos de juicio barrían los confines de la tierra mientras la caída de la gran ciudad continuaba.
Babilonia, símbolo del pecado y la idolatría, ya no podía esconder su vergüenza. La gente lloraba por la ciudad, lamentándose por las riquezas y placeres perdidos, pero su dolor era en vano, pues el juicio de Dios era irreversible. Y venganza resonaba en el aire, pero no era una venganza humana, sino la justicia divina que se derramaba sobre la tierra. Mientras la caída de Babilonia se llevaba consigo la prosperidad mundana, los fieles de Cristo se mantenían firmes, vigilantes, con la esperanza puesta en la promesa de redención. En las alturas, un ángel proclamó con voz fuerte: Aleluya, el Señor Dios Todopoderoso reina. La victoria no era de la bestia, sino de aquel que tenía la última palabra, el Creador de los cielos y la tierra. En ese instante, una gran multitud apareció en el cielo, una multitud que ningún ser humano podría contar, de todas las tribus, pueblos y naciones. Eran los redimidos, aquellos que habían superado la gran tribulación. Su ropa resplandecía como el sol, y en sus manos sostenían palmas, símbolos de victoria. Ellos cantaban con gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La alabanza llenaba el cielo y la tierra, pues el Rey estaba a punto de regresar. La gran batalla de Armagedón se acercaba, pero no como una guerra de hombres. No era un conflicto de ejércitos en el sentido común, sino un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Los ejércitos de la bestia se alineaban con furia, pero su poder era insignificante ante la majestad del Cordero, el Mesías que volvería para reclamar su trono. La visión se tornó más clara, y en la misma visión, el Cordero apareció, montado sobre un caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, y con una corona de rey sobre su cabeza. En su boca había una espada afilada, no de acero, sino la palabra de Dios, la cual juzgaría a las naciones. Y sobre su manto y sobre su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras el Cordero avanzaba con su ejército celestial, los ejércitos de la bestia se preparaban para el enfrentamiento final, con la seguridad de que su fuerza y su poder los harían ganar. Sin embargo, el juicio ya había sido determinado desde antes de los tiempos. La batalla no duraría mucho, pues la victoria ya estaba asegurada en los cielos. El cielo se oscureció aún más mientras la gran batalla se preparaba. Los ejércitos del Cordero avanzaban con su pureza resplandeciente, mientras las huestes del mal, con su oscuridad densa, se alineaban en las llanuras de Armagedón. La tierra temblaba bajo el peso de esta confrontación celestial, como si el mismo suelo supiera que el destino de la humanidad se decidiría en ese instante. Los cielos y la tierra se reunían en un clamor que resonaba más allá de las estrellas, más allá de la comprensión humana. El Cordero, con su espada de fuego, avanzaba imparable, su mirada fija en el corazón de la batalla. Mientras tanto, el dragón, el antiguo enemigo de la humanidad, se preparaba con su furia acumulada, sabiendo que este era su último intento por derribar a la humanidad de la gracia de Dios. La bestia, cuyo poder parecía inquebrantable, y el falso profeta que la seguía, reunieron a sus seguidores, instándolos a resistir. Creyeron que su fuerza era suficiente para enfrentarse al Cordero, pero la verdad era que su derrota ya estaba escrita en los cielos. El fin ha llegado, proclamó una voz en el cielo. El juicio está aquí, y el Rey de Reyes ha venido a reclamar lo que le pertenece. En el fragor de la batalla, los cielos se abrieron, y con un solo gesto, el Cordero desató su justicia.
Una lluvia de fuego descendió desde el trono celestial, cayendo sobre los ejércitos de la bestia, quienes no pudieron resistir el poder divino. La batalla se libraba con un único vencedor, y el dragón, la bestia y el falso profeta fueron derrotados en un instante. Los ejércitos de maldad, despojados de poder, cayeron al abismo sin esperanza de levantarse jamás. El Cordero, con su mirada llena de misericordia y justicia, extendió su mano hacia los fieles, quienes, aunque desgarrados por el sufrimiento, se mantenían firmes en su fe. Bienaventurados los que son perseguidos por mi nombre, dijo el Cordero, porque el reino de los cielos les pertenece. Y con esas palabras, la gloria de Dios llenó la tierra, trayendo consigo una paz que trascendía todo entendimiento humano. Las naciones caídas, los reinos que habían sido opacados por la oscuridad, se rendían ante el trono de Dios. Aquellos que habían resistido, aquellos que se habían mantenido firmes, ahora eran invitados a compartir en la gloria eterna. Y en ese momento, la creación misma parecía suspirar, pues al fin, la restauración de todas las cosas había comenzado. El juicio no solo fue sobre las naciones, sino sobre cada alma, cada corazón que había sido probado en la tribulación. Los justos recibieron su recompensa, y los malvados, aquellos que persistieron en su rebelión, fueron arrojados al lago de fuego. La balanza de la justicia se había inclinado finalmente hacia la verdad, y con ello, la paz se estableció en un mundo que había conocido el dolor y la desesperación. El cielo se tornó más brillante que nunca, resplandeciendo con la luz de la justicia perfecta de Dios. La creación, que había gimiendo por la opresión del pecado, ahora respiraba con la libertad que solo la victoria del Cordero podía traer. Los mares y los cielos, los árboles y los campos, todo parecía renovado, como si la misma naturaleza hubiera recibido la bendición del nuevo comienzo. La gran multitud que había resistido en fe comenzó a alabar al Cordero con un canto que no había sido escuchado jamás en la historia de la humanidad. Aleluya, cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la gloria y la honra, el poder y la majestad, por los siglos de los siglos. Las voces de los redimidos se unían en una sinfonía celestial que atravesaba los confines de la eternidad. La tierra, finalmente, parecía haber encontrado su propósito en la adoración y la paz. En ese momento, el ángel que había proclamado la caída de Babilonia se acercó con un mensaje. Mirad, vengo a mostraros la nueva Jerusalén, la ciudad santa, que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La visión era majestuosa, más allá de cualquier belleza terrenal. La ciudad resplandecía con la gloria de Dios, sus calles de oro puro, sus muros de jaspe, y su luz provenía directamente del mismo Cordero, cuya presencia iluminaba todo. La nueva Jerusalén descendió del cielo como un regalo para el pueblo de Dios, una morada perfecta en la que no habría más llanto, ni dolor, ni muerte. Los que habían perseverado a través de la tribulación se veían ahora reunidos en este lugar glorioso, disfrutando de la paz eterna que Dios había prometido. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, decía la voz del Cordero, y en su boca estaban las palabras de vida, la promesa de la vida eterna. A su alrededor, los ángeles cantaban y celebraban, pues el reino de Dios se había establecido. No solo sobre la tierra, sino sobre todo el universo. En este reino, no había más división, ni conflicto, ni pecado. Todo lo que permanecía en él era puro y santo, la creación restaurada a su estado original, sin la marca del mal. Y mientras los redimidos contemplaban la gloria de la nueva Jerusalén,
los ángeles les mostraron los árboles de la vida, cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. Ya no habría más maldición, pues el Cordero había eliminado para siempre la causa del sufrimiento humano. Las aguas cristalinas del río de la vida fluían libremente, llevando consigo la pureza y la vida que solo podían venir de Dios. Al mirar la ciudad, no se veían más templos, pues el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Dios mismo habitaba en medio de su pueblo, y su gloria llenaba el santuario celestial, donde la adoración nunca cesaría. El pacto con el pueblo de Dios era eterno, y su presencia era todo lo que los redimidos necesitarían. Ya no habría noche, pues el rostro de Dios brillaba sin cesar, iluminando el futuro que los creyentes habían esperado por generaciones. En la Nueva Jerusalén, todo era paz. Los redimidos, ahora habitantes de esta ciudad celestial, se encontraban finalmente en la presencia de Dios, viviendo en una gloria que jamás habían experimentado. El sufrimiento y el pecado ya no tenían cabida en este reino eterno, pues todo estaba renovado y purificado por la sangre del Cordero. El río de la vida fluía a través de la ciudad, sus aguas claras como cristal y llenas de vida. Cada alma que caminaba por sus orillas experimentaba una paz tan profunda, una calma que solo podía provenir de la completa restauración de la creación. En las orillas del río, los árboles de la vida crecían en abundancia, y sus hojas, que sanaban a las naciones, caían suavemente al suelo, cubriendo todo con una fragancia celestial. Dios caminaba entre su pueblo, y su presencia llenaba la ciudad de un resplandor que no era cegador, sino cálido, acogedor, como un abrazo eterno. El trono de Dios estaba en el centro de la ciudad, y alrededor de él, los ángeles se postraban en adoración, alabando a Dios por su justicia, su misericordia y su poder. Los redimidos, rodeados por esta majestad, se postraban también ante el trono, ofreciendo sus alabanzas y agradecimientos. Y sin embargo, a pesar de la perfección de este reino, las naciones que aún existían fuera de la Nueva Jerusalén no habían sido olvidadas. Aquellos que aún vivían en la tierra, que no se habían rendido a Dios, veían la gloria de la ciudad desde lejos. A ellos se les ofrecía la oportunidad de venir y adorar a Dios, pues la puerta de la salvación seguía abierta. Pero aquellos que persistieran en su rebeldía serían apartados de esta gloria eterna. La visión de este reino glorioso era un recordatorio claro de que la tribulación no solo había sido un juicio, sino también un proceso de purificación. La humanidad había pasado por la prueba más dura de todas, pero ahora, al estar en la presencia de Dios, la recompensa era inmensa y eterna. Aquellos que habían perseverado en la fe, incluso en las circunstancias más oscuras, ahora disfrutaban de la paz que jamás podrían haber imaginado. En este nuevo mundo, no había más dolor, ni lágrimas, ni muerte. El lamento había desaparecido para siempre, y la vida eterna comenzaba. La promesa de Dios era finalmente cumplida: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La ciudad, sin embargo, no estaba llena solo de paz y tranquilidad. Había un llamado. Un llamado para que todos los pueblos vinieran a ver la gloria de Dios, para que todos los que habían pasado por la gran tribulación y sufrido el juicio pudieran ver la recompensa de su fidelidad. Los redimidos, ahora convertidos en mensajeros de la justicia divina, proclamaban al mundo lo que habían experimentado: la gracia de Dios, la restauración y la vida eterna. Con la paz establecida, el Cordero, sentado en su trono de gloria, extendió su mano hacia las naciones que aún no habían llegado a la Nueva Jerusalén.
A pesar de su gloria resplandeciente, su mirada estaba llena de compasión, y en su voz había un llamado lleno de misericordia: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación era para todos, un recordatorio de que la salvación seguía siendo accesible, incluso para aquellos que habían resistido hasta el último momento. Las puertas de la Nueva Jerusalén permanecían abiertas, no por necesidad, sino como un símbolo de la invitación divina a todos los pueblos. A medida que las naciones observaban, podían ver la magnificencia del reino que había sido preparado para aquellos que perseveraron en la fe. La luz que emanaba de la ciudad se extendía por el mundo, tocando los corazones de aquellos que aún se encontraban en la oscuridad. Era el último llamado, el juicio ya había sido emitido, pero la misericordia seguía viva, ofreciendo perdón a todo el que lo deseara. Sin embargo, las sombras de la rebelión todavía permanecían en la tierra. En los rincones más oscuros del mundo, aquellos que se habían alineado con la bestia y sus seguidores se mantenían firmes en su rechazo a la verdad. No querían ver la luz, pues temían que sus malas obras fueran expuestas. Pero mientras la ciudad celestial resplandecía como un faro, la oscuridad comenzaba a ceder ante la luz divina. La batalla por las almas no había terminado. Aunque muchos se habían salvado, aún quedaba trabajo por hacer. El Cordero, sin embargo, no solo era el juez, sino también el Redentor. Con cada paso que daba, la paz crecía, y la misericordia se extendía más allá de los límites de la ciudad. A su alrededor, los ángeles volaban anunciando las buenas nuevas: la promesa del reino eterno estaba cerca, y nadie que viniera con un corazón sincero sería rechazado. A unos más perdidos, aquellos que pensaban que ya era demasiado tarde, podían encontrar un lugar en este reino glorioso si se arrepentían. Y a medida que el reino se expandía, los redimidos comenzaban a comprender algo más profundo: este no era solo un lugar de descanso, sino un lugar de misión. Ellos, ahora vestidos con vestiduras blancas, no solo adoraban a Dios, sino que también compartían las maravillas de su salvación. Ellos eran los embajadores del reino, los testigos de la gloria de Dios, llamados a llevar la luz a un mundo que aún caminaba en sombras. Los redimidos heredarán todo esto, dijo el Cordero, pero vosotros, los que sois fieles, seréis mis testigos ante las naciones. El trabajo continúa, y mi gloria será proclamada en cada rincón de la tierra. La misión del pueblo redimido era clara: llevar el mensaje de esperanza, redención y restauración a un mundo que aún necesitaba conocer la verdad. En este nuevo reino, no solo se celebraba la victoria, sino también el propósito eterno de Dios, la salvación de todas las naciones. El Cordero, sentado en su trono, miraba a su pueblo redimido con una sonrisa llena de amor y compasión. Había sido su sacrificio el que había hecho posible todo esto, y ahora, en la gloria de la Nueva Jerusalén, su obra estaba completa. Pero su misión no se detenía aquí. Con cada paso que daba en el reino eterno, una nueva tarea surgía: la de enviar a los suyos como embajadores de la gracia y la justicia. Los redimidos se reunieron en un gran círculo alrededor del trono celestial, escuchando atentamente las instrucciones del Cordero. Ellos, que habían pasado por el fuego de la tribulación, ahora se veían como los portadores de la luz en un mundo que aún yacía en las sombras. Id por todo el mundo, les dijo el Cordero, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato era claro: no solo se trataba de un reino para disfrutar, sino de un reino para compartir.
La salvación no era solo para ellos, sino para todos aquellos que quisieran escuchar el mensaje de la redención. Los ángeles se preparaban para guiar a los nuevos mensajeros en su misión, mientras el Cordero les entregaba el poder y la autoridad de su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, proclamó el Cordero, sus ojos brillando con un fuego inextinguible de verdad y justicia. Mi reino es eterno, y mi amor por vosotros nunca dejará de existir. Ahora, id y traed la paz a aquellos que aún están perdidos. El reino de la Nueva Jerusalén no era solo un refugio para los justos, era un centro de restauración para el mundo entero. Los redimidos se convirtieron en portavoces de la misericordia de Dios, llevando su palabra y su amor donde quiera que el viento los llevara. Sabían que la lucha no había terminado, que el enemigo aún acechaba en las sombras, esperando un momento de debilidad. Pero también sabían que ahora, en la presencia de Dios, el mal ya no tenía poder sobre ellos. Su fe, purificada en la tribulación, les daba la fuerza para avanzar, sabiendo que, aunque las pruebas no cesarían, la victoria final estaba asegurada. Mientras los redimidos se preparaban para su misión, una última visión se les presentó. El Cordero les mostró un futuro glorioso, más allá de la Nueva Jerusalén, donde las naciones que aún permanecían en la oscuridad se acercaban al reino celestial. Había guerra en la tierra, pero la guerra era ahora espiritual. No era una lucha de espadas y flechas, sino de fe y perseverancia. Y en esta batalla, el pueblo de Dios, armado con la palabra de verdad y la fuerza de su fe, saldría victorioso. El reino de Dios es vuestro, y vosotros sois los llamados a establecerlo en la tierra, dijo el Cordero. El trabajo es grande, pero no estáis solos. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión estaba clara, no solo vivir en paz en la Jerusalén celestial, sino llevar esa paz a un mundo que aún necesitaba la redención. Los redimidos se levantaron con valentía, listos para cumplir su llamado, sabiendo que la luz que llevaban dentro no podía ser apagada, que la gracia que habían recibido no debía guardarse, sino compartirse con cada alma sedienta de la verdad. La misión de los redimidos había comenzado. Con corazones llenos de gratitud, el pueblo de Dios se dispersó por toda la tierra, llevando consigo la palabra de vida, el evangelio de paz y reconciliación. No había temor en sus corazones, porque sabían que estaban bajo la protección del Cordero, y que Él nunca los abandonaría. A donde quiera que iban, las sombras de la duda y el miedo comenzaban a disiparse ante la luz de la verdad. A pesar de las fuerzas que aún acechaban en las tinieblas, el poder de la luz de Cristo era imparable. Aquellos que escuchaban el mensaje de los redimidos eran tocados por la gracia divina, y muchos, aun aquellos que se habían mantenido firmes en su rebelión durante toda la tribulación, comenzaban a volverse hacia el Cordero, buscando arrepentimiento y perdón. El amor de Dios se extendía más allá de lo que los ojos humanos podían ver, alcanzando a aquellos que, incluso en los momentos más oscuros, no habían perdido toda esperanza. El mundo, aunque profundamente marcado por la tribulación, comenzaba a transformarse. Las ciudades que una vez estuvieron llenas de caos y desesperación, ahora reflejaban la gloria de Dios. Los pueblos que habían sido devastados por la guerra y la angustia, ahora florecían bajo la restauración del reino de Cristo. El Cordero había vencido, y en su victoria, todas las cosas serían restauradas. Los redimidos, testigos vivientes de la gracia que había tocado sus vidas, eran como faros de esperanza para las naciones.
pero sabían que la batalla no había terminado. Aunque la gran tribulación había llegado a su fin, aún quedaba trabajo por hacer. El mal seguía operando en las sombras, y los hijos de Dios debían seguir luchando, no con espadas físicas, sino con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Cada palabra que los redimidos hablaban era como un rayo de luz que penetraba en las oscuridades más profundas. Su testimonio no solo era un relato de lo que habían vivido, sino un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Su vida misma era un testimonio de la victoria que el Cordero había alcanzado por ellos en la cruz. El Cordero, en su gloria, veía a sus seguidores con amor. No os he dejado huérfanos, dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y con esas palabras, les dio su paz, una paz que no es como la que el mundo da, sino una paz que guarda los corazones y las mentes en él. Los redimidos, ahora llenos de poder y del Espíritu Santo, continuaban su misión. Sabían que su lucha era espiritual y que mientras avanzaban, el poder de Dios les acompañaba, transformando vidas y corazones. En cada rincón de la tierra, el mensaje de la salvación se escuchaba, y cada alma que respondía al llamado de Dios recibía la promesa de la vida eterna. A medida que los redimidos extendían el mensaje de esperanza por todo el mundo, el impacto de su misión se hacía más evidente. Los pueblos que una vez fueron hostiles al mensaje del Cordero comenzaron a abrir sus corazones. La humanidad, que había estado sumida en la oscuridad de la rebelión y el pecado, comenzaba a levantarse, como si una nueva luz hubiera penetrado los corazones endurecidos. El Evangelio de paz no solo restauraba a los individuos, sino que también transformaba comunidades enteras. En los rincones más olvidados de la tierra, donde el sufrimiento había sido más agudo y la desesperanza más profunda, los redimidos llegaban como agentes de restauración. Se levantaron hospitales, orfanatos y comunidades que promovían la paz y el amor fraternal, reflejando los valores del reino celestial que habían recibido. Aquello que antes parecía imposible, la reconciliación entre los pueblos, comenzaba a tomar forma. Sin embargo, no todos los que escucharon el mensaje respondieron con fe. A pesar de los milagros, las señales y la transformación visible en aquellos que habían aceptado a Cristo, había quienes se mantenían firmes en su rechazo. Los corazones endurecidos se aferraban a la mentira, negándose a rendirse a la verdad. En algunos lugares, los seguidores del Cordero eran perseguidos y la resistencia al Evangelio se volvía violenta. El Cordero, sin embargo, les había advertido: si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí antes que a vosotros. Los redimidos, conscientes de que su misión no era fácil, se mantenían firmes en su fe, sabiendo que su recompensa no estaba en la tierra, sino en el reino celestial que les esperaba. En el cielo, el Señor observaba con ternura a su pueblo. A pesar de las dificultades, Él les dio consuelo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabían que, aunque su sufrimiento era temporal, el gozo que les esperaba era eterno. Y cuando enfrentaban la adversidad, el Cordero les daba la fuerza para seguir adelante, pues su poder perfecto se manifestaba en su debilidad. La gran lucha no era solo contra los poderes terrenales, sino contra las fuerzas espirituales del mal que aún intentaban retener el control sobre los corazones humanos. Pero los redimidos no temían, pues su vida estaba escondida con Cristo en Dios. Y aunque las batallas parecían interminables, confiaban en la promesa que Cristo les había dado: he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En cada ciudad, en cada nación, la lucha continuaba, pero la victoria ya estaba asegurada. No importaba cuán oscura fuera la noche, la luz del Cordero siempre brillaría más intensamente, guiando a aquellos que se arrepentían y volvían a Él. El reino de Dios, que había comenzado en el corazón de los redimidos, se expandía, tocando vidas y comunidades, estableciendo un contraste claro con la oscuridad que aún prevalecía en el mundo. El reino de Dios continuaba su expansión, y con cada paso dado por los redimidos, una nueva esperanza florecía en los corazones de aquellos que se habían dejado tocar por el mensaje del Cordero. Las naciones que alguna vez estuvieron divididas por odio, miedo y guerra, ahora comenzaban a ver la posibilidad de un futuro diferente. La paz que traía el Evangelio no era una paz superficial, sino una paz profunda, transformadora, que cambiaba los corazones de las personas, de manera que lo que antes parecía imposible comenzaba a hacerse realidad. El Cordero, en su infinita sabiduría y amor, había diseñado este momento para restaurar la creación, para reconciliar a la humanidad con Dios y con los demás. Los redimidos no solo hablaban del reino celestial, sino que lo vivían aquí y ahora. La justicia de Dios se manifestaba no solo en las palabras, sino en las obras, en cada gesto de bondad, en cada acto de compasión hacia los que sufrían. Sin embargo, en medio de la restauración, el enemigo aún operaba. Aunque las tinieblas comenzaban a ceder ante la luz, no se había producido una derrota total del mal. En algunos lugares, los seguidores del Cordero eran perseguidos con más ferocidad que nunca, mientras el falso profeta y los poderes de la bestia buscaban ganar terreno en un mundo que aún no había sido completamente redimido. El mal, aunque derrotado en su lucha final, aún intentaba mantener un control, buscando sembrar discordia y engaño. Los redimidos, conscientes de este reto, no se amedrentaban. Sabían que la victoria de Cristo sobre la muerte, el pecado y el mal era definitiva, pero que aún debían luchar la buena batalla, pues hasta el último día, hasta la última alma perdida, debía ser alcanzada con el mensaje de esperanza. En los rincones más oscuros de la tierra, los seguidores del Cordero continuaban llevando la luz, a pesar de la oposición. Sed firmes, y no os dejéis vencer por el mal, decía el Cordero a su pueblo, sino vencedlo con el bien. En este desafío, los redimidos se mantenían firmes, sabiendo que su labor no solo consistía en anunciar la salvación, sino también en vivirla, mostrando a través de sus vidas la transformación que había ocurrido en sus corazones. La batalla espiritual era real, pero también lo era la victoria. El Cordero les había dado poder para seguir adelante, y cada uno de los redimidos se convirtió en un testimonio viviente de la gracia divina, transformando el mundo a su alrededor con cada palabra de esperanza, cada acción de misericordia, y cada obra de justicia. El reino de Dios ya no era una promesa distante, sino una realidad tangible, visible en las vidas de aquellos que habían sido transformados por el poder del Cordero. El mal aún estaba presente, pero el Cordero había vencido, y su victoria se expandía a cada rincón del mundo. Mientras los redimidos continuaban su misión, el mundo, aunque transformado, aún enfrentaba los ecos de la antigua rebelión. Las tinieblas no se habían disipado completamente, y las fuerzas del mal seguían tentando y tentando a la humanidad, buscando arrebatarles la paz y la esperanza que ahora muchos poseían en Cristo. Pero el pueblo de Dios, fortalecido por la presencia continua del Cordero, no retrocedía. Su confianza estaba puesta en la victoria final, una victoria que ya se había ganado en la cruz.
La guerra espiritual era más intensa que nunca. Las influencias del mal se veían en los corazones de aquellos que aún se aferraban a la mentira, en aquellos que preferían la oscuridad a la luz, la injusticia a la justicia. Pero el Cordero, en su infinita paciencia y misericordia, seguía extendiendo su mano, llamando a todos los que se arrepintieran, sin excepción. El que tenga sed, venga, dijo, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación seguía abierta. En los rincones más remotos del mundo, donde la guerra, la pobreza y el sufrimiento aún dominaban, los redimidos seguían su tarea, sin que los obstáculos los disuadieran. Eran testigos de una paz que no se originaba en el mundo, sino en el cielo, y su testimonio irradiaba luz en medio de la oscuridad. Sabían que el reino de Dios no solo era para el futuro, sino también para el presente. El reino de Dios está dentro de vosotros, había dicho el Cordero, y ahora, con sus vidas, demostraban que esa verdad era real. A medida que pasaba el tiempo, aquellos que respondían al llamado del Evangelio experimentaban una transformación radical. El poder de la gracia no solo limpiaba las manchas del pecado, sino que también restauraba los corazones rotos, curaba las heridas más profundas y les daba una nueva identidad como hijos de Dios. La creación misma comenzaba a sanar, pues los efectos del pecado que habían desfigurando el mundo se desvanecían, poco a poco, ante la gloria de la redención. Las lágrimas de aquellos que habían sufrido durante la gran tribulación comenzaban a secarse. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, decía el Cordero, y esta promesa se hacía realidad en cada vida restaurada. En medio de la tormenta que había sacudido al mundo, ahora surgía una paz inexplicable, una paz que trascendía todo entendimiento. Pero el reino de Dios no solo se construía con palabras, sino con acciones. Los redimidos no solo proclamaban la verdad del Evangelio, sino que la vivían. En cada acto de compasión, en cada esfuerzo por sanar, en cada sacrificio por el prójimo, demostraban el amor de Dios. No había lugar para el egoísmo en este nuevo reino, en su lugar, florecían la humildad, la generosidad y la unidad. El Cordero observaba desde su trono celestial con una sonrisa llena de amor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, había dicho. Y ahora, los redimidos vivían como aquellos que traían la paz del cielo a la tierra. Cada vida transformada era una manifestación de su reino, de la obra redentora que él había iniciado y que, con el tiempo, alcanzaría su cumplimiento total. El Cordero, con su poder y autoridad, seguía guiando a su pueblo, quien en su fidelidad avanzaba sin descanso en su misión de llevar el mensaje de salvación al mundo entero. La esperanza, una esperanza anclada en la victoria de Cristo, se estaba convirtiendo en una realidad tangible. Las naciones, aunque aún marcadas por el sufrimiento y la lucha, empezaban a ver la luz de la restauración. La obra de Dios no solo era de restaurar a los hombres, sino también la misma creación, que había sido quebrantada por el pecado. Cada acto de justicia, cada decisión de vivir en integridad, cada acción de amor hacia el prójimo, era un reflejo de la redención que había comenzado en el corazón de los redimidos. El reino de Dios se extendía, no solo como un futuro prometido, sino como una realidad presente, palpable, en aquellos que se habían sometido a la voluntad de Dios y que vivían conforme a su palabra. A pesar de los avances, el mal continuaba acechando, buscando infiltrarse en los corazones humanos. Pero los redimidos sabían que no estaban solos en la lucha. El Espíritu Santo, enviado por el Cordero,
los fortalecía y les daba poder para resistir la tentación y los ataques del enemigo. La guerra espiritual seguía siendo real, pero la victoria ya estaba asegurada. Vuestra lucha no es contra carne y sangre, decía el Cordero, sino contra los principados, las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, mientras la batalla espiritual continuaba, los redimidos se mantenían firmes, sabiendo que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. El Cordero había prometido que Él sería el refugio para su pueblo en los días de prueba. Y ahora, los redimidos eran testigos de esa promesa cumplida. Aunque el mal aún rondaba, no podía tocar a aquellos que estaban bajo la protección del Cordero. Él les había dado una armadura espiritual, la espada del Espíritu, que era la palabra de Dios, y el escudo de la fe, con el que podían apagar todos los dardos encendidos del maligno. A medida que avanzaban, los redimidos seguían proclamando la buena nueva, pero también compartían las cargas de los demás. Sabían que el reino de Dios no solo se construía en palabras, sino también en hechos. Ayudaban a los pobres, defendían a los huérfanos y las viudas, trabajaban para la justicia y la paz. Su vida era un reflejo de la vida de Cristo, un testimonio viviente de lo que significa ser parte del reino de los cielos. La creación misma comenzaba a responder a la redención. Los desiertos florecían, los mares se tranquilizaban y el sol parecía brillar con más fuerza, como si todo estuviera siendo restaurado a su condición original. La naturaleza misma se levantaba en adoración, reflejando la gloriosa victoria de Dios. La paz que descendía sobre la tierra no era solo un descanso temporal, sino una restauración profunda que afectaba tanto a los corazones humanos como a toda la creación. El sufrimiento y la oscuridad que una vez habían dominado la vida en el mundo caído comenzaban a desvanecerse, siendo reemplazados por la luz de la justicia y la verdad. Los redimidos, habiendo atravesado la gran tribulación, ahora disfrutaban de la manifestación palpable del reino de Dios. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte era más real que nunca, y el impacto de su sacrificio se extendía por toda la tierra. El Cordero, como el gran pastor, guiaba a su pueblo con amor y sabiduría infinita. En él, los redimidos encontraron paz, propósito y dirección. No solo vivían bajo la protección de su poder, sino que también se convirtieron en testigos vivientes de su gloria, llevando la luz del Evangelio a aquellos que aún caminaban en la oscuridad. La labor de restaurar la humanidad no era una tarea fácil, y muchos aún luchaban contra la tentación y el pecado. Sin embargo, el Cordero había prometido que su gracia era suficiente, que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Mientras los redimidos proclamaban el Evangelio, también avanzaban en la obra de la justicia. Las naciones se levantaban contra la opresión y la corrupción, inspiradas por el ejemplo de Cristo, quien había venido no solo para salvar, sino para enseñar a vivir en justicia, amor y paz. Aunque la paz del reino celestial comenzaba a asentarse sobre la tierra, los redimidos sabían que la lucha no había terminado completamente. El mal seguía presente en los corazones de aquellos que aún se resistían al Cordero, y la batalla espiritual continuaba. En el cielo, una multitud de ángeles se reunía para alabar a Dios, reconociendo la grandeza de su victoria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, proclamaban. El que era, el que es y el que ha de venir. El coro celestial no solo celebraba la victoria final, sino también el continuo reinado de Cristo, quien gobernaba con justicia y amor.
su reino no solo era eterno, sino también un reino de paz, de restauración y de reconciliación para todas las naciones. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habría más dolor ni sufrimiento, comenzaba a cumplirse a medida que los redimidos llevaban el mensaje del Cordero a cada rincón del mundo. La creación misma se unía en este proceso de restauración. Los árboles, las montañas, los ríos, todo parecía glorificar a Dios, reflejando la sanación que se había desatado en el mundo. En medio de esta restauración, el Cordero les recordó a los redimidos la urgencia de su misión: id y haced discípulos de todas las naciones. La labor de expandir el reino de Dios no solo era para los primeros cristianos, sino para todos aquellos que habían sido tocados por su gracia. La promesa de la venida del Señor era segura, y su reino, aunque ya comenzado, se manifestaría en su totalidad en el futuro. La venida del reino de Dios era el próximo paso en la historia de la redención, y los redimidos, como embajadores de este reino, tenían la responsabilidad de preparar el camino para su regreso. El tiempo avanzaba, y la expectativa del regreso del Cordero llenaba el aire. La creación, que había sido sacudida por las fuerzas del mal, ahora comenzaba a reflejar la paz del reino venidero. Los redimidos sabían que la restauración estaba en marcha, pero también entendían que aún quedaba por cumplirse el propósito divino de la redención total. Había algo más grande que los esperaba, algo que solo el regreso de Cristo podría traer: la perfección final del reino de Dios. A lo largo de las naciones, los seguidores del Cordero continuaban proclamando la palabra de vida, trayendo luz a los lugares más oscuros. Sin embargo, sabían que mientras la paz comenzaba a tomar forma, el final de los tiempos aún estaba por venir. A pesar de la victoria ya ganada en la cruz, la humanidad debía ser completamente purificada antes de que el reino eterno pudiera ser establecido en su totalidad. Las naciones que habían respondido al llamado de Cristo empezaban a vivir de manera diferente. La justicia, el amor y la paz se convirtieron en los principios fundamentales en todas las interacciones humanas. Las heridas de la humanidad comenzaban a sanar, pero la lucha espiritual no había terminado. El enemigo, aunque derrotado en su lucha final, seguía buscando almas a las que pudiera tentar y desviar. Sabían que sus días estaban contados, pero aún se esforzaban por influir en aquellos que quedaban vulnerables. Los redimidos no solo fueron llamados a vivir en santidad, sino también a ayudar a otros a encontrar el camino hacia la redención. Cada día que pasaba, el reino de Dios se hacía más evidente, no solo como una promesa futura, sino como una realidad que se estaba viviendo en la tierra a través de ellos. Con cada alma que se rendía a Cristo, la restauración avanzaba más, acercándose al día en que la nueva Jerusalén descendería para gobernar sobre la tierra, trayendo consigo la plenitud de la paz y la justicia. Mientras tanto, los cielos seguían siendo un lugar de adoración eterna. Los ángeles, que habían presenciado la gloria de Dios a través de la historia, se reunían continuamente para alabar al Cordero y proclamar la victoria que había logrado sobre el pecado y la muerte. Gloria y honra, sabiduría y acción de gracias, honor y poder y fuerza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, cantaban, mientras la creación misma parecía vibrar con la gloria de Dios. El Cordero, sentado en su trono, miraba con amor a su pueblo redimido. Sabía que aún había trabajo por hacer, pero también sabía que la victoria final era segura. Los redimidos, aunque sabían que el mal aún rondaba en las sombras, no se dejaban disuadir por la oscuridad, pues su fe estaba cimentada en la verdad: el reino de Dios había comenzado.
y su gloria se manifestaría en su totalidad. En este tiempo de espera y misión, el pueblo de Dios encontraba consuelo en las palabras de Cristo: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra». Esta promesa los mantenía firmes, pues sabían que su labor no era en vano. El Cordero volvería, y cuando lo hiciera, todo lo que había sido prometido se cumpliría en su totalidad. La gloria eterna sería la recompensa para los fieles, y con ello, el fin del sufrimiento y el mal. La espera del regreso del Cordero llenaba el corazón de los redimidos con una esperanza indescriptible. Sabían que la restauración total estaba cerca, y aunque la tierra seguía siendo un lugar de pruebas y luchas espirituales, los redimidos vivían con la certeza de que el reino de Dios se manifestaría por completo. Cada día, las señales del fin se volvían más evidentes. Los cielos y la tierra, aunque marcados por el pecado y la rebelión humana, estaban siendo renovados, como si todo estuviera esperando el glorioso regreso del Rey. Mientras tanto, los redimidos seguían adelante, llevando el Evangelio de paz y reconciliación a aquellos que aún no lo conocían. La gran comisión no había terminado, y los creyentes se mantenían firmes, sabiendo que cada alma alcanzada representaba un paso más hacia la realización de la promesa de Dios. Aunque la lucha espiritual continuaba, su fe estaba cimentada en la victoria de Cristo, quien ya había vencido la muerte, el pecado y el mal. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, resonaba en sus corazones. A medida que el mundo seguía girando, las fuerzas del mal aún trataban de engañar y desviar a aquellos que eran vulnerables, pero el poder del Cordero nunca se desvaneció. Su victoria estaba asegurada, y su pueblo, fortalecido por su espíritu, avanzaba sin miedo, pues sabían que el final de la historia estaba escrito. El regreso del Cordero sería una restauración total, no solo de los corazones humanos, sino de toda la creación. La tierra, que había sido testigo de la caída, la rebelión y la tribulación, sería finalmente liberada de la corrupción que la había marcado. Los cielos nuevos y la tierra nueva que se prometieron serían la morada perfecta para el pueblo de Dios. Allí no habría más llanto, ni dolor, ni muerte, sino solo la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios. El Cordero, que había traído redención a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, ahora se acercaba para consumar toda la obra de salvación. «He aquí, vengo pronto», dijo, y con esas palabras, un fuego de esperanza se encendió en el corazón de los redimidos. Sabían que el sufrimiento que habían soportado, y que muchos aún soportaban, no sería en vano. El regreso de Cristo sería el fin del mal, la restauración definitiva del reino de Dios, y la salvación completa de la humanidad y la creación. Mientras esperaban, el pueblo de Dios vivía con un propósito renovado: seguir viviendo de acuerdo con los principios del reino, proclamando el amor de Cristo, haciendo justicia, mostrando compasión, y llevando paz allí donde el mal aún intentaba prevalecer. Cada acción de justicia, cada palabra de aliento, cada gesto de bondad, era una manifestación del reino celestial que, aunque no completo, ya se estaba estableciendo sobre la tierra. A medida que los redimidos continuaban su misión, la expectación del regreso del Cordero aumentaba cada día. Sabían que el fin estaba cerca, pero no se dejaban llevar por la desesperación o el miedo. Más bien, vivían con una esperanza firme, una esperanza que trascendía las circunstancias terrenales. Había una certeza en sus corazones: el reinado de Dios no solo era un futuro prometido, sino una realidad ya establecida que, poco a poco, se estaba manifestando en la tierra.
La lucha espiritual seguía siendo real, pero el poder del Cordero, que había vencido el pecado, la muerte y el mal, se hacía presente en cada vida transformada. Los redimidos, fortalecidos por el Espíritu Santo, sabían que el mundo ya no estaba bajo el dominio del mal. Aunque las tinieblas intentaban resistir, la luz de Cristo no podía ser extinguida. Vosotros sois la luz del mundo, les había dicho, y ahora, como portadores de esa luz, seguían iluminando los caminos oscuros de la humanidad. En las ciudades y pueblos, las personas que una vez vivieron en la desesperación comenzaban a encontrar esperanza. Aquellos que habían conocido el dolor de la tribulación, aquellos que habían sido tocados por la gracia de Dios, ahora se levantaban como testigos vivientes de la victoria de Cristo. El mal ya no tenía dominio sobre ellos, la paz de Dios gobernaba sus corazones, y su vida reflejaba el amor y la justicia del reino de Dios. Los redimidos no solo proclamaban la palabra, sino que la vivían. A medida que su fe se manifestaba en obras de misericordia y justicia, el reino de Dios se expandía. Las naciones que habían estado divididas y en guerra comenzaron a ver la posibilidad de la reconciliación y a través del Evangelio, la división se estaba sanando. Los hombres y mujeres de todas las razas, culturas y orígenes comenzaron a ver el valor de vivir en unidad, bajo los principios de paz y amor que Cristo había enseñado. El Cordero, que estaba en el centro de este movimiento, les había mostrado el camino. Su sacrificio en la cruz no solo había traído la salvación, sino también la visión de un mundo restaurado. La justicia, la paz y el amor no eran solo principios espirituales, sino también principios prácticos que debían ser aplicados en todos los aspectos de la vida diaria. La obra de restauración que había comenzado con el sacrificio de Cristo ahora se extendía, tocando cada aspecto de la humanidad y llevando la vida de Dios a todos los rincones de la tierra. Aunque el mal aún existía en algunas partes del mundo, los redimidos sabían que el Cordero regresaría pronto para derrotarlo por completo. La victoria final sobre el mal, el pecado y la muerte estaba asegurada. Y en ese regreso, no solo se restauraría la humanidad, sino toda la creación. El reino eterno de Dios sería establecido, y la nueva Jerusalén descendería como la ciudad santa, la morada de Dios con los hombres, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El momento había llegado. El cielo se abrió una vez más, y en su gloria, el Cordero regresaba, como Él lo había prometido. Con él venía el cumplimiento de la última y más gloriosa de las promesas, el establecimiento definitivo de su reino. En ese regreso, todo lo que había sido prometido a los redimidos, todo lo que había sido anticipado en las Escrituras, sería cumplido sin falta. La nueva Jerusalén descendió del cielo, adornada como una novia que se prepara para su esposo, y sobre la tierra se hizo palpable la gloria de Dios. Los redimidos, aquellos que habían perseverado en la fe y mantenido la esperanza, al fin pudieron ver la consumación de la victoria de Cristo. Ya no habría más sufrimiento, ni maldad, ni caos. La creación misma, restaurada y redimida, reflejaba la perfección del reino eterno. Las promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva se hicieron realidad. La muerte, el dolor y las lágrimas, que una vez habían marcado la vida humana, fueron erradicados de la existencia. En su lugar, los redimidos vivían en la presencia continua de Dios, gozando de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. El Cordero, en su trono, reinaba sobre todo, y los redimidos, aquellos que habían sido fieles, recibieron la recompensa prometida, la vida eterna en la presencia de su Salvador.
Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, decía el Cordero, porque ellos tienen derecho al árbol de la vida y podrán entrar por las puertas de la ciudad. Esta era la culminación de toda la historia de la redención, el día en que las huellas de la tribulación y el sufrimiento se desvanecieron para siempre. La misión de los redimidos había concluido, pero el propósito de Dios seguía adelante. Ahora, en el reino eterno, la adoración a Dios sería continua, el gozo nunca se agotaría, y la comunión con el Cordero sería perfecta. Los redimidos eran ahora coherederos del reino, llamados a vivir en plena armonía con Dios y con la creación restaurada. El mal y la rebelión nunca más tendrían cabida. El pecado había sido destruido para siempre, y la gloria de Dios llenaba la Nueva Jerusalén como un río de vida que fluía por toda la ciudad. Es hecho, proclamó el Cordero, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A los que tienen sed, les daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Con esas palabras, toda la creación celebró el fin de la batalla, el triunfo definitivo del bien sobre el mal y el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios. Este era el fin de la gran tribulación y el comienzo de la eternidad con Dios. Un reino de paz, amor, justicia y gozo perfecto, donde la gloria de Dios nunca cesaría y su pueblo viviría en él para siempre. ¿Qué sucedería si el mundo, tal como lo conocemos, se desmoronara en un solo instante? Si todo lo que una vez nos pareció seguro se desvaneciera ante la furia del juicio divino. ¿Estás preparado para lo que la Biblia describe como la gran tribulación? Desde tiempos antiguos, las Escrituras han advertido acerca de un periodo de prueba y juicio, un tiempo en el que la humanidad se enfrentará a su destino final. La guerra, el caos, las calamidades naturales, la persecución y la opresión marcarán el escenario. Pero, ¿es todo esto el final, o es solo el principio de algo mucho mayor? ¿Qué esperanza queda para aquellos que sobrevivieron? ¿Cómo se restaurará lo que se ha perdido, y quién será el verdadero vencedor de esta batalla final entre el bien y el mal? ¿Será la humanidad capaz de encontrar redención antes de que sea demasiado tarde? En esta historia, nos adentramos en las profundidades de la gran tribulación, explorando no solo las catástrofes que se desatarán sobre la tierra, sino también la luz que se alza al final de la oscuridad. La esperanza que emerge a través del sacrificio del Cordero. La pregunta sigue vigente, ¿estás listo para enfrentar lo que está por venir? Fin.